Buenas noches. Los invito a disponernos a iniciar estos ejercicios de Cuaresma, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos motive, que nos convenza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para que gustemos siempre el bien y gocemos de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Encomendamos también nuestro trabajo a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminaba el año civil 2022 y eran las vísperas de la celebración de Santa María, Madre de Dios, cuando el Señor llamó al descanso eterno a quien entonces era Papa Emérito, Benedicto XVI. La enseñanza que él, como sumo pontífice, le deja a la Iglesia, aunque bien anclado en el tiempo en el que le correspondió servir a la Iglesia, trasciende claramente el momento coyuntural para abrirse a una de esas enseñanzas perennes, de alguna manera presentes para siempre en esta sabiduría que la Iglesia va acumulando con el paso del tiempo. Es por ello que me ha parecido pertinente tomar como textos de reflexión para estos ejercicios la enseñanza de Benedicto XVI. La iremos siguiendo de una manera sencilla, leyendo algunos pasajes centrales, densos y al mismo tiempo bellamente sencillos, que saben tocar lo esencial y movernos a la conciencia. Le preguntaron en una ocasión al Papa Benedicto qué era la sabiduría, y él respondió que la sabiduría era la capacidad de dirigir la mirada a lo esencial. Eso es lo que yo quisiera invitarlos a hacer en esta Cuaresma, iluminados precisamente por las palabras del mismo Benedicto, dirigir nuestra mirada contemplativa, el suspiro de nuestro corazón, la inspiración de nuestras acciones a lo esencial del ser cristiano. El Papa sin duda nos enseñó de una manera poderosa y clara lo que significa la conciencia cristiana. Saber que somos cristianos, reconocernos como tales, poder descender al encuentro con Dios desde esta identidad para vivir en continua adoración, para estar adecuadamente motivados por Dios mismo. Entremos de una manera sencilla, como les digo, a estos textos.
En cada una de nuestras 4 charlas los quiero invitar a leer 3 fragmentos de textos, básicamente de su producción como maestro de la Iglesia, es decir, de sus encíclicas, pero también a detenernos en su teología, especialmente la que escribió siendo sumo pontífice. Vamos a ver en estos textos en qué consiste ser cristiano. El primer texto lo tomamos del libro Jesús de Nazaret. Se pregunta el Papa, ¿qué ha traído Jesús realmente? Y nos responde, ha traído a Dios. Escuchemos a Benedicto XVI. ¿Qué ha traído Jesús realmente? Si no ha traído la paz al mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor, ¿qué ha traído? La respuesta es muy sencilla. A Dios. Ha traído a Dios. Aquel Dios cuyo rostro se había ido revelando primero poco a poco, desde Abraham hasta la literatura sapiencial, pasando por Moisés y los profetas. El Dios que solo había mostrado su rostro en Israel y que, si bien entre muchas sombras, había sido honrado en el mundo de los pueblos. Ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero, Él lo ha traído a los pueblos de la tierra, ha traído a Dios. Ahora conocemos el camino que debemos seguir como hombres en este mundo. Jesús ha traído a Dios y con Él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, la fe, la esperanza y el amor. Solo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco. Sí, el poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero, duradero. La causa de Dios parece estar siempre como en agonía. Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. Los reinos de la tierra que Satanás puso en su momento ante el Señor se han ido derrumbando, todos. Su gloria, su doxa, ha resultado ser apariencia. Pero la gloria de Cristo, la gloria humilde y dispuesta a sufrir, la gloria de su amor, no ha desaparecido, ni desaparecerá. Me detengo ahora a comentar algunos de estos puntos. La pregunta misma con la que parte el Papa Benedicto es la pregunta que muchas veces nos podemos hacer, sobre todo en una mentalidad pragmática, que todo lo quiere resolver con la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Y esto para qué? ¿De qué manera me ayuda? Ciertamente nosotros buscamos el sentido y el significado de lo que se hace,
Pero a veces parecería que la religión es inútil, que la relación con Dios no nos trae ningún resultado inmediato. Algunos esperan que con convertirse a Dios automáticamente dejarán de tener problemas en la vida, que si están enfermos serán automáticamente curados, que si están pasando por problemas dejarán de tenerlos solamente porque ya se abrieron a Dios. Y si Dios no les responde inmediatamente a esas expectativas, resulta que Dios no existe. Ponemos en duda la presencia de Dios en nuestra vida si no cumple nuestras expectativas o a veces nuestros caprichos. Con razón nos preguntamos cuando vemos las guerras, cuando vemos la pobreza, cuando vemos y somos víctimas de la violencia, cuando nosotros mismos en nuestro corazón nos descubrimos incapaces de hacer de manera perseverante el bien. ¿Y para qué rezar? ¿Para qué buscar a Cristo? ¿Para qué ser piadosos? ¿Qué ha traído Jesús realmente si no ha traído la paz al mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor? ¿Y cuántas ofertas pretenden convencernos de que allí se encontrará algún tipo de plenitud? En la medicina, en la ciencia, en algún proyecto político, en el conocimiento que obtenemos a través del mundo electrónico, a través de las tecnologías modernas. Hay tantos y tantos que nos ofrecen la salvación y la plenitud. Delante de esto, ¿qué es lo que Jesús nos ha traído? La respuesta del Papa es tan sencilla como contundente. A Dios. Ha traído a Dios. ¿Con qué me encuentro cuando yo establezco una relación viva con nuestro Señor Jesucristo? Me encuentro con Dios. ¿Qué me da Cristo? Me da al Dios vivo y verdadero. Me transmite el Espíritu que sondea las profundidades de Dios para estar en comunión y en sintonía con Él. No tenemos que esperar nada más. Todo se nos ha entregado en Cristo. Él nos ha dado todo porque nos ha dado a Dios. ¿Por qué seguimos buscándolo? ¿Por qué nos acercamos a los sacramentos? ¿Por qué escuchamos su palabra? ¿Por qué tratamos de vivir conforme a sus enseñanzas? Porque Él nos ha dado la pista central de la existencia, Dios. Cuán miserable es en verdad una existencia sin Dios. Y cómo se transforma la perspectiva de todo cuando tenemos a Dios. ¿Quién es este Dios que nos ha traído Jesucristo? Nos lo recuerda. El Dios que se fue acercando a la humanidad en el pueblo de Israel. Ese Dios que se ha revelado poco a poco, desde Abraham hasta la literatura sapiencial, es decir, los textos del Antiguo Testamento más tardíos, pasando por Moisés, por los profetas. Ese Dios que dejó ver su presencia e hizo constatar su poder al pueblo de Israel, mostrándole su rostro, lo cual no significa que fuera siempre evidente y claro. El mismo pueblo de Israel tuvo muchas caídas porque había en su experiencia religiosa muchas sombras. Sin embargo, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios verdadero, Él lo ha traído a los pueblos de la tierra. Ahora todos conocemos al Dios verdadero. Se nos ha anunciado de manera universal. No hay un pueblo único que pueda pretender ser el que tiene el misterio de Dios. La palabra de Jesucristo se dirige desde el principio a todos los hombres. Ahora
dice Benedicto, conocemos su rostro. Y no solo conocemos su rostro y lo vemos en las facciones humanas de nuestro Señor Jesucristo, sino que además podemos invocarlo, podemos orar, podemos vivir en una continua comunicación con Él. Y esta comunicación que llamamos oración nos da una manera nueva de entender la realidad. No solo podemos invocarlo, no solo lo conocemos, también entendemos el camino que debemos seguir como hombres. Dios nos enseña a vivir bien. ¿En qué consiste una adecuada existencia humana? ¿Cuál es el significado de nuestra presencia en la tierra? ¿Hacia dónde caminar? Cristo, mostrándonos a Dios, nos ha dejado entender cuál es nuestro origen. Soy hijo de mis papás. Esto es ya hermoso, pero no solo. Vengo de Dios. Él eternamente soñó mi existencia, pronunció mi nombre, me quiso aquí. Estoy aquí porque mi origen radical es Dios mismo, ese Dios que Jesús me ha traído. Entendemos la existencia de una manera totalmente nueva cuando sabemos que nuestro origen es el Dios bueno que nos ha amado y ha decretado nuestra existencia y nos ha dado todo para que estemos aquí. Las circunstancias más miserables que pudiéramos atravesar no son nada cuando hemos entendido que venimos del acto de amor de Dios. Ese es el Dios que nos ha revelado Jesucristo. Pero no solo es nuestro origen, también es nuestro destino. ¿A dónde vamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos cada día? Porque sabemos a dónde nos dirigimos. Y el punto de nuestro itinerario al que queremos llegar, el horizonte de nuestra existencia también es Dios mismo, mostrándonos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la clave para saber a dónde vamos, cuál es no solo nuestro término, sino nuestro fin, de manera que el fin no es la anulación de nuestra existencia, sino su corona en la presencia eterna del amor divino. Nos ha mostrado nuestro origen y nuestro destino. Y entendiendo lo que es una vida impregnada de Dios, nos ha dado las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Como podremos ir viendo en estas sesiones, efectivamente, este es el estilo de vida marcado por el Dios que Cristo nos ha revelado, vivir en la fe, la esperanza y el amor. Alguno podría decir, son expresiones que he escuchado, ¿y eso qué? El Papa dice, solo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco. Y es verdad, Dios actúa siempre con un poder silencioso. No se nos impone por la fuerza. No quiere convencernos a base de argumentos interesantes o de gestos que siempre nos desconcierten. Dios actúa en el silencio, de manera delicada. Pero precisamente por eso su poder es verdadero y duradero. Puede parecernos que el poder de Dios siempre está en lucha, en agonía, como si estuviera acabándose. ¿Cuántos han decretado el fin de Dios, su muerte y su silencio? Y sin embargo, lo que vemos es que Dios sigue ahí, actuando de manera eficaz, pero discreta. Los reinos de la tierra que Satanás puso en su momento ante el Señor se han ido derrumbando, todos. Algunos ya cayeron,
otros caerán después. Lo cierto es que toda pretensión humana de realizar un proyecto social, político, económico, humano, cultural, que prescinda de Dios, está llamado, como la Torre de Babel, a terminar en confusión y en nada. La única gloria duradera, la única verdadera gloria, es la gloria humilde y dispuesta a sufrir, la gloria del amor que hemos conocido en Jesucristo. Gloria que no ha desaparecido ni desaparecerá. Primer texto, una cosa muy sencilla. ¿Qué nos ha traído Jesús? Nos ha traído a Dios. Hablemos ahora un poco de este Dios que nos ha traído Jesucristo. Pongo como título a este segundo momento, de hecho, lo que le da título a todas nuestras charlas. Hemos creído en el amor de Dios. ¿Quién es este Dios que Jesús nos ha manifestado? Y lo tomamos de la primera encíclica del Papa Benedicto, de Deus Caritas Est. Dios es amor. ¿Cómo empieza este extraordinario y muy audaz documento de Benedicto? Lo leo primero, luego lo comento. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud. En efecto, el israelita creyente reza cada día con las palabras del libro del Deuteronomio, que, como bien sabe, compendian el núcleo de su existencia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo, contenido en el libro del Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y puesto que es Dios
quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene a nuestro encuentro. En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia, este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Ha sido tradición en muchos pontífices, incluyendo el Papa Francisco, abrir de alguna manera su proyecto pastoral como papas con su primera encíclica o su primer documento. El Papa Benedicto optó por no tener un proyecto exactamente. Sin embargo, quiso marcarnos claramente en su primera encíclica lo que es la clave de comprensión de toda la existencia cristiana, el rostro verdadero de Dios y la orientación que brota de esta fe en Dios para el ser humano. La cita no puede ser más afortunada. Dios es amor. Vale la pena repetirla. Dios es amor. Porque es amor podrá ser armonía y orden. Porque es amor podrá llamarnos a la comunión. Porque es amor nos colma de sentido. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuál es la aspiración fundamental del amor? La comunión. Sin perder la propia originalidad, establecer un vínculo tan potente que parezca, y de alguna manera sea en efecto así, que el otro y yo somos uno, permanecer en el amor. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. El mensaje cristiano se centra efectivamente en el conocimiento del Dios amor. Ese Dios que Jesús nos ha comunicado es el Dios amor. Y aquí cabe hacer una advertencia. Hoy se ha diluido el significado de la palabra amor. A veces, como el resultado de simples fuerzas biológicas o incluso químicas. A veces dejando el amor como el resultado de un capricho humano. Sin embargo, todos intuimos que nuestra plenitud tiene que ver con el amor. Y por lo tanto, una correcta comprensión del amor nos lleva a una correcta comprensión de la existencia. Y a la inversa, una equivocada comprensión del amor nos va a hacer buscar con frenesí, tal vez, lo que no nos llevará sino a la frustración. Ahora que tanto se habla del así llamado amor libre, amor sin compromisos, amor líquido y amor de cualquier expresión, encontramos, sin embargo, más personas tristes, insatisfechas y solas. Y aquí aparece que el Dios amor que nos revela Jesucristo es el único que puede entregarnos en verdad el amor que Dios es para que nos encontremos con Él. Por eso el Papa lo afirma de manera tajante. Estas palabras expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana. Aquí está lo esencial. Y por lo tanto, la auténtica sabiduría cristiana consiste en poder afirmar y conocer y tener la experiencia de este Dios que es amor. Pero el Papa no se queda en presentarnos el rostro del Dios amor. Esta es sí la imagen de Dios que proviene de la revelación de Cristo,
Pero entendiendo quién es ese Dios amor, entendemos también quién es el ser humano, quiénes somos nosotros y cuál es el camino que hemos de recorrer. Cuando nos hemos encontrado con el amor de Dios, no solo sabemos quién es Dios, sino también descubrimos la verdad más profunda de nosotros mismos. Saber y experimentar que Dios es amor nos hace entender cuál es el potencial del ser humano, en dónde radica la grandeza y la gloria del ser humano y cómo debe vivir el ser humano. Habla expresamente del camino en referencia al amor. Por eso, sigue el Papa, tenemos en el mismo Juan una formulación sintética de la existencia cristiana y es lo que le da título a nuestras charlas. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Podríamos ciertamente volver a la doctrina que nos dice, entérate, Dios te ha amado. Pero valdría más bien la pena hacer un recorrido por la experiencia que nosotros mismos hemos tenido de ser amados por Dios. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Podríamos preguntarnos, ¿sí? ¿Hemos conocido el amor que Dios nos tiene? En realidad, cualquier idea que nosotros podamos tener del amor de Dios será una idea pequeña, infinitamente menor a la verdad y al poder del amor de Dios. Decir que lo hemos conocido es solamente insinuar que nuestro corazón es consciente de la altura de ese amor y al mismo tiempo que siempre será algo superior a lo que nuestro mismo corazón puede aspirar a encontrarse. El amor de Dios es más grande de lo que podemos conocer. Por eso no se queda en el nivel del conocimiento, sino termina por decir, hemos creído en ese amor. Hemos creído en el amor de Dios. Y no nos podemos entonces instalar solamente en una experiencia subjetiva del amor, descubriendo la tensión, la pulsión, el deseo que hay en nosotros de un amor que nos plenifique. Lo que tenemos que hacer es dirigir nuestra mirada hacia el lugar en donde Dios nos ha manifestado ese amor. Y ese lugar no es otro que nuestro Señor Jesucristo. La opción fundamental de la vida del cristiano es precisamente esta. Hemos creído en... Y viene a continuación una de las fórmulas más repetidas y más veces citadas del Papa Benedicto. Una opción que nos hace entender el carácter personal del Dios que se nos ha revelado. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. Conste, una decisión ética es algo valioso, es algo bueno. Tampoco por una gran idea. No bastan buenas intenciones, no basta figurarnos un horizonte grande. Todo lo que nosotros podamos hacer sería una pretensión de grandeza. Lo que nos permite realmente comenzar a ser cristianos es el encuentro. ¿Cuánto ha subrayado también el Papa Francisco esta categoría? El encuentro. El encuentro dice primero con un acontecimiento. ¿Qué significa hablar de un acontecimiento? Algo que tiene lugar en la historia, no en un libro, no en un discurso, en la historia, en el devenir de nuestra propia humanidad. Es un acontecimiento lo cristiano. Pero aquí viene, no nos podemos quedar solamente con la idea de que es algo que ocurre en la historia. No es
algo que ocurre en la historia, es más bien alguien presente en la historia, una persona. Se empieza a ser verdaderamente cristiano encontrándonos con esta persona. ¿Quién es esta persona que encontramos en la historia y que renueva totalmente nuestra visión, que impulsa de una manera nueva nuestra existencia, que le da un contenido realmente nuevo a todo lo que somos? ¿Quién es esta persona que le da una orientación decisiva a la existencia y a su camino? El Papa nos lleva al Evangelio de San Juan, Cristo. El amor de Dios lo hemos conocido en Cristo. Y se subraya en el texto del Evangelio, podríamos decir, la cantidad y la calidad infinitas del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, me amó a mí, amó a la humanidad, amó a mis hermanos, se comprometió amando de una manera extrema. Tanto amó Dios al mundo. Esta intensidad infinita, esta superioridad incansable del amor de Dios es lo que no podemos ignorar. Cuando perdemos el amor de Dios, perdemos todo. Entender la profundidad, la altura, la anchura, la extensión, dice San Pablo, del amor que Dios nos ha manifestado en Jesucristo. Tanto lo amó, ¿y dónde está la clave de ese amor? Tanto lo amó que entregó a su Hijo único. ¿Dónde vemos el amor de Dios? En la presencia del Hijo de Dios en la carne, en su muerte en la cruz, en su humillación extrema y en su resurrección. Se nos ha dado Dios dándonos a su Hijo. El Padre nos dio lo más valioso, lo más precioso que tiene, que es su Hijo. A quien más ama el Padre no es sino al Hijo, amándolo en el Espíritu Santo. El misterio del amor trinitario se hace presente en la historia, no simplemente para que conozcamos que somos amados por Dios, sino para que desde dentro de la historia el amor de Dios se haga parte de nuestro devenir y lo conocemos precisamente en el misterio pascual. Continúa el Papa citando esta expresión del Evangelio, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Ahí está la finalidad, para que tengamos vida y vida eterna. Insiste mucho el Papa Benedicto en la vida buena que Dios nos ofrece. Una vida bien llevada, bien vivida, una vida hermosa, una vida cargada verdaderamente de sentido y de valor, lo cual solo se logra precisamente en la comunión con Dios. La finalidad de este extremo amor de Dios es que tengamos vida con Él. Recuerda el Papa que la fe cristiana, poniendo el amor en el centro, no ha hecho otra cosa que renovar algo que ya estaba presente en la tradición judía. Escucha, Israel, el Señor es uno. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. No solo nos enteramos de que hemos sido amados por Dios, digámoslo así, en un movimiento descendente de Dios, sino también se nos dice, ahora tú ama, un movimiento ascendente. Conociendo el amor de Dios, conociendo que ha venido el amor de Dios hasta el extremo, entregándosenos el Hijo de Dios en la cruz, ahora se nos invita a nosotros a amar, pero no solo amar a Dios. Y aquí viene el genio original de nuestro Señor Jesucristo, siempre tomándolo del Antiguo Testamento, pero dándole un rostro nuevo. La otra parte del supremo mandamiento,
No hay que amar solo a Dios, hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. El ejercicio del amor humano, del verdadero amor humano, supone amar a Dios en el prójimo, entender la relación de amor que estamos llamados a tener con el prójimo desde nuestro amor a Dios. Porque no son en sentido estricto dos mandamientos, sino la integración del amor de Cristo en nuestra vida, amando al Padre como Él, el Hijo, lo ama también humanamente, y amando al prójimo como el mismo Cristo amó a sus hermanos, dando su vida por nosotros. La integración del amor, como lo dice también el Evangelio según San Juan, este es el mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. Y una última observación que hace el Papa en este fragmento: no es ya un simple mandamiento. El mandamiento sería como una fórmula exterior que nos dice cómo hay que vivir. El mandamiento se convierte en una respuesta. Porque yo he sido amado, porque antes de cualquier cosa que yo pueda hacer está el amor primigenio de Dios, todo lo que yo hago será siempre una respuesta al amor de Dios. El suyo es un amor que siempre se nos ha adelantado, que nos ha precedido. Es el que viene a nuestro encuentro. Esta es la verdadera naturaleza del Dios que hemos conocido. No es un Dios violento, no es un Dios que nos mueve al odio, no es un Dios que nos mueve a la venganza, no es un Dios que promueve la guerra. Es el Dios que nos ha amado y nos invita a amar. El tercero y último de los textos que les propongo para esta noche está también tomado de la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Me brinco ahora a los números 12 y 13. La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento la novedad bíblica consiste simplemente en nociones abstractas, sino en la actuación imprevisible y en cierto sentido inaudita de Dios. Este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan, ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta encíclica, Dios es amor. Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Enseguida, dice el Papa, Jesús ha perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía durante la última cena.
Ya en aquella hora, Él anticipa su muerte y resurrección, dándose a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre como nuevo maná. Si el mundo antiguo había soñado que en el fondo el verdadero alimento del hombre, aquello por lo que el hombre vive, era el Logos, la sabiduría eterna, ahora este Logos se ha hecho para nosotros verdadera comida, como amor. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo al Logos encarnado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. La imagen de las nupcias entre Dios e Israel se hace realidad de un modo antes inconcebible. Lo que antes era estar frente a Dios se transforma ahora en unión por la participación en la entrega de Jesús en su cuerpo y su sangre. La mística del sacramento, que se basa en el abajamiento de Dios hacia nosotros, tiene otra dimensión de gran alcance y que lleva mucho más alto de lo que cualquier elevación mística del hombre podría alcanzar. Y va a llevar la reflexión más adelante a las implicaciones vitales de la participación en la Eucaristía. Quedémonos con esto. Hemos visto que en el centro del Dios que hemos conocido está el amor. El rostro verdadero es el amor. Pero este amor no es una idea, es el ser y el actuar de Dios. ¿Dónde nos encontramos con el amor de Dios? En Cristo mismo, que en su naturaleza humana, en su carne y en su sangre, hace presente este amor. La historia de Jesús, las acciones de Jesús, las palabras de Jesús, sobre todo su muerte y resurrección, son la actuación en la historia de este amor. Observó el Papa que de hecho ya el Antiguo Testamento evitaba cualquier comprensión que fuera simplemente una idea. Siempre se encontraba a Dios actuando en favor de su pueblo. Una actuación que no podíamos nosotros calcular. Sin embargo, en Cristo esto llega totalmente más allá, en una forma dramática, y nos propone la imagen del pastor. Conocemos a la humanidad doliente y extraviada. Somos nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos perdidos, confundidos, agobiados? ¿Cuántas veces dejamos de entender qué estamos haciendo y para qué estamos vivos? No es hablar de la humanidad en tercera persona, es entender que somos nosotros, esta humanidad que lleva en sí misma el agobio, el dolor y la frustración. Y entonces cuando entendemos el movimiento de la encarnación como este venir de Dios para hacerse cargo de nosotros, ovejas perdidas, estamos entendiendo el ser mismo de Dios, el actuar mismo de Dios. Si lo llamamos buen pastor, es porque efectivamente nos muestra su amor. Cristo nos muestra el rostro verdadero de Dios en el hecho de hacerse cargo de nosotros, de cargar sobre sus hombros nuestras desgracias, de encontrarnos donde nos hemos perdido para despertar la fiesta de la salvación. Esta imagen de la oveja perdida, del dracma buscado, sobre todo del hijo pródigo recibido por el Padre con abrazos y con besos efusivos, no son solo palabras bonitas y conmovedoras. Es la explicación del ser y del actuar de Dios.
de una manera narrativa, plástica. Y esto nos permite entenderlo realmente. Nuestro corazón se conmueve cuando vemos al hijo perdido corriendo para ser abrazado por su padre, para ser llenado de besos. La narración de Cristo no nos está contando una novela, nos está diciendo quién es este Dios que Jesucristo nos ha dado a conocer. ¿Cuál es el amor que identifica a este Dios y cómo se vuelve operativo precisamente en nuestra humanidad descarriada y perdida? La muerte de Cristo se convierte en este sentido en el punto más desconcertante. Dice el Papa en una expresión muy valiente, he escuchado a más de uno quejarse de ella: Dios se pone contra sí mismo. ¿Cómo que Dios se pone contra sí mismo? En el sentido de que su entrega lo lleva a vaciarse. La muerte es el aceptar, el perder totalmente la vitalidad humana, lo que realiza el Hijo de Dios al morir en la cruz. Y pareciera hasta que entre el Padre y el Hijo se ha abierto un foso inseparable. En la comunión originaria de la Trinidad se ha abierto una fractura que no puede ser sino dolorosa. Para nosotros esto es un misterio inconcebible, pero entendemos lo que significa el Hijo en la cruz gritándole a Dios: ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que está haciendo aquí Dios? Manifestarnos la profundidad inconcebible e inefable del amor. Y por eso el Papa termina invitándonos a reposar nuestra mirada en el corazón traspasado de Cristo muerto. Ese corazón del que brota la sangre y el agua. Ahí entramos en contacto vivo con el amor de Dios. Ese Dios amor que es el que Cristo nos ha dado a conocer. Evidentemente queremos llegar a celebrar este extremo del amor de Dios el Viernes Santo. Evidentemente nos entrenamos en esta contemplación a lo largo de nuestros ejercicios cuaresmales, especialmente a través del Vía Crucis, que nos vuelve a poner delante de este instante inconcebible. En este camino, sin embargo, nos damos cuenta de que siempre tenemos delante el misterio pascual de Cristo, de que el acontecimiento que nos ha mostrado el extremo del amor de Dios nos es accesible en el pan cotidiano, en la Eucaristía. Esa entrega plena, ese rostro verdadero del amor de Dios, que no ha sido solo una idea, sino ante todo el operar, el ser y el actuar de Dios salvándonos por amor, se queda con nosotros en la institución de la última cena. Y aquí, subraya el Papa, ha ocurrido algo absolutamente inesperado. Dios no solo quiere estar delante de nosotros, no es solamente alguien que quiere ser adorado y que nos quiere mostrar su caridad, su cercanía. En el fondo nos damos cuenta de que con la Eucaristía nosotros nos metemos adentro de la cruz, nos metemos al amor de Dios, nos implicamos, dice el Papa, en su dinámica de entrega, nos hacemos uno con una alusión nupcial, matrimonial, nos hacemos uno con Cristo, de manera que nos unimos a Cristo con una participación en su entrega, precisamente al comulgarlo. El nivel extremo del amor de Dios está escondido en cada celebración eucarística. Cada misa es el pan cotidiano que se nos ofrece, en el que el rostro del verdadero Dios que Cristo nos ha traído se hace accesible para nosotros, en nuestra historia, en nuestro caminar. No se tiene la plenitud del ser cristiano en una idea o en un proyecto. ¿En qué momento se realiza en plenitud
la santidad que se nos ha entregado cuando, hasta donde es posible, con dignidad comulgamos el cuerpo de Cristo. Cuando esta comunión nos pone en servicio de nuestros semejantes, entonces vivimos la santidad, que es esa orientación de la existencia sobre la que ha venido insistiendo el Papa Benedicto. ¿Qué ha significado esta noche para nosotros? Descubrir que nuestra fe tiene un núcleo, un contenido en realidad muy sencillo. Jesús nos ha traído a Dios, al Dios verdadero, al Dios que es amor, al Dios que nos ha amado hasta el extremo, el Dios que se ha hecho cargo de nuestra indigencia y de nuestra condición miserable para darnos la dignidad de la comunión con Él, de la participación en su amor. Los invito a que hagamos un momento de silencio, pidiéndole al Espíritu Santo que mueva nuestros corazones para que aprovechemos el tiempo de la Cuaresma en las diversas nociones que hemos escuchado, en las distintas inspiraciones que han movido a nuestra contemplación y a nuestra voluntad. Hay muchas oportunidades de profundizar nuestra fe de una manera sencilla. Hoy, ¿de qué manera estas palabras sabias del Papa Benedicto XVI nos pueden ayudar para crecer en nuestra conciencia y en nuestra vida cristiana? Pidámosle al Señor que nos ilumine. El Dios verdadero que Cristo nos ha comunicado es Padre suyo en el Espíritu. Los invito a que concluyamos nuestra oración poniéndonos de pie para invocar al Padre común, con las palabras que, lleno de amor, Cristo nos invitó a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.